1914, mes de agosto. La guerra se desató en Europa. Al principio se abrieron dos frentes. El primero en los Balcanes, donde Austria-Hungría está atacando a Serbia, aunque no le será fácil someterla. El segundo frente se abrió en torno a Bélgica y la frontera franco-germana, pero la guerra aquí se estancará durante casi todo el conflicto, aunque en el frente oriental la cosa será un poco diferente y también habrán resultados inesperados. La situación con Alemania es la siguiente. Está metida inevitablemente en una guerra en dos frentes. La guerra contra Francia significa la guerra con Rusia y la guerra contra Rusia significa la guerra con Francia. Por ello es que hace décadas los generales germánicos crearon el Plan Schlieffen. El objetivo es que en caso de una guerra en ambos frentes, los alemanes deberían dejar a un lado las fronteras orientales, casi sacrificando la propia Prusia Oriental, el estado más oriental del Imperio Alemán, para centrar todos sus esfuerzos bélicos en el frente francés, y tras derrotar a Francia en una guerra rápida, los ejércitos alemanes deberían ir al oriente para encargarse de los rusos. Los generales de Alemania optan por llevar a cabo un plan similar al Plan Schlieffen, el Aufmarsch West, poniendo al grueso del ejército imperial y toda su capacidad bélica en el oeste, pero en el este han dejado a un solo ejército para defender Prusia. Es el octavo ejército alemán, que tendrá la tarea de proteger las fronteras orientales hasta la llegada de refuerzos del oeste. Para sorpresa de todo el mundo, los enfrentamientos en esta guerra, al menos las primeras batallas, tendrán resultados inesperados. Será una guerra más estancada y lenta de lo previsto. Y obviamente, en el frente oriental y el occidental también se verán resultados inesperados, aunque un poco diferentes uno del otro. En el frente oriental, después de que el primer y el segundo ejército ruso hayan invadido la Prusia Oriental, que obviamente los alemanes tenían todo planeado, estos germanos enviaron al octavo ejército alemán para intentar frenar el avance de esta fuerza masiva oriental. Los rusos cuentan con más de 400.000 soldados y en esta parte del frente, los alemanes solo disponen de cerca de 150.000. Todos son parte del octavo ejército. Primero se desatan dos batallas menores, el 17 de agosto en Stallupfunen, ganada por los alemanes, y el 20 de agosto en Kumbinem, ganada por los rusos, pero fueron batallas en las que ambos bandos estaban probando sus fuerzas. Tan solo se estaban midiendo y en ambas batallas tuvieron alrededor de 5.000 pérdidas cada uno. Todo cambiará con el siguiente encuentro bélico entre ambos imperios, solo una semana más tarde, y esta vez el encuentro será masivo, en el cual se obtendrá un resultado completamente inesperado. En estos primeros dos encuentros menores, solo el primer ejército ruso es el que entabló batalla, pero se acerca el segundo ejército ruso desde el sureste, mientras que los generales alemanes, confiados en la victoria anterior contra una fuerza rusa mucho más grande, deciden realizar una ofensiva, que además probablemente sería inesperada para los rusos, dado su número superior de efectivos. Debido a la guerra en dos frentes, los generales alemanes tienen que estar desplazándose constantemente desde el oeste al este de Alemania, y al revés. Paul von Hindenburg, Erich Ludendorff, Max Hoffmann, Hermann von François, Maximilian von Pritzwitz, Otto von Bülow y August von Mackensen. Todos ellos son tan incansables en sus planes de guerra como sus soldados a la hora de combatir, y esto dará sus frutos cuando logren la mayor victoria alemana de la guerra. La ofensiva alemana del oriente culmina con un enfrentamiento de 4 días, la batalla de Tannenberg, donde los alemanes aplastan totalmente a los rusos.
Solo uno de sus ejércitos quedó en pie, ya que el segundo ejército ruso del general Alexander Samsonov, quien encima terminó muerto en combate, perdió casi 80.000 soldados y solo 10.000 pudieron escapar, mientras que los alemanes perdieron solo 20.000, además de que lograron capturar a cerca de 92.000 prisioneros rusos. Son números enormes dado los ejércitos tan grandes que están luchando, pero también dadas las escalas. Los alemanes tuvieron su gran victoria inesperada, casi un milagro. El general Alexander Samsonov se suicidó al momento en que supo que su derrota tan aplastante puso en peligro a la misma Rusia desde la frontera norte por la pérdida tan grande de soldados, aunque para los alemanes tampoco será tan sencillo que Rusia caiga, ya que está defendida por muchos más ejércitos que están desplegados a lo largo del frente oriental, además de que Rusia tiene aliados poderosos, Francia y Gran Bretaña. En lo que será conocida como la primera batalla de los lagos masurianos, librada entre el 7 y el 14 de septiembre de 1914, los alemanes vuelven a aplastar a dos ejércitos rusos, el primero y el décimo, que perdieron más de 150.000 soldados y cerca de 45.000 terminaron prisioneros. A cambio, los alemanes perdieron solo 10.000 efectivos. Esta nueva victoria inesperada alemana fuerza la retirada rusa de Prusia Oriental, que por el momento queda a salvo de una invasión masiva, porque en este lugar los rusos perdieron dos grandes batallas y más de 300.000 soldados en muy poco tiempo. Pero el problema es que en el frente oriental sur los austrohúngaros no están teniendo tanta suerte ni tanta destreza militar contra los rusos. A diferencia de Alemania, Austria-Hungría está teniendo graves problemas en esta guerra. Está librando una lucha muy complicada con los serbios en el sur, donde ya tuvieron su primera derrota en Ser, aunque su ofensiva contra Rusia también fracasó, especialmente tras la derrota en la batalla de Galitzia, otra batalla masiva compuesta por varios combates más pequeños, donde los rusos tuvieron de nuevo pérdidas muy grandes, pues unos 220.000 soldados terminaron muertos o heridos. Sin embargo, los austrohúngaros perdieron más de 320.000 hombres, un gran desastre. El desastre del ejército austrohúngaro, liderado por dos generales, Franz Conrad von Hetzendorf y Viktor Dankl, provocó que las fuerzas de Austria-Hungría retrocedan el frente más de 160 kilómetros hacia el oeste. Entonces los rusos avanzan y ponen asedio a Przemysl, la base austrohúngara más cercana del frente y la que tiene que caer si es que los rusos pretenden avanzar. Sin embargo, el asedio es duro y se prolongará hasta marzo del año siguiente. Esto provoca la intervención de Alemania, porque las regiones orientales checas e industriales que están bajo su imperio corren peligro de ser invadidas por los ejércitos rusos. Por ello es que el general Erich von Falkenhayn decide dividir en dos al octavo ejército y la parte más numerosa la envía al sur, muy cerca de Varsovia, en un intento de romper en dos la posición rusa que sus ejércitos tienen en este frente. Este ejército recibe tropas de Sajonia, de Silesia, de Prusia Oriental y de la Reserva Imperial. Es así como el 19 de noviembre, en plena guerra, se forma el noveno ejército alemán. La batalla del río Vístula, también llamada como Batalla de Varsovia, entre finales de septiembre y finales de octubre, dan paso a la batalla de Lodz. En polaco es la batalla de Łódź, libradas entre noviembre y diciembre. Son unas contiendas muy sangrientas y muy encarnizadas, libradas en pleno invierno, donde los rusos tienen más pérdidas que los alemanes, y nuevamente son números enormes. 235.000 pérdidas de soldados en el bando ruso a cambio de unos 105.000 germanos. Sin embargo, no se sabe quién es el ganador claro en las batallas, porque la línea del frente ni siquiera se mueve en un pelo.
Es sabido que una guerra en Europa es una guerra en sus colonias y África está repleta de ellas. Oceanía también tiene colonias británicas y alemanas, e incluso hay una gran cantidad de colonias neerlandesas. Pero no solo en estos lugares se librarán batallas con resultados inesperados. Los poderosos aliados que tienen las potencias europeas en el mundo oriental inevitablemente también forman parte de este conflicto. El Imperio Otomano le declaró la guerra a su viejo rival, Rusia. Entonces, a finales de octubre de 1914, se abrió un nuevo frente, el Frente del Cáucaso. Un poco más al este, en Mesopotamia y en Persia, el conflicto también verá su hora. Incluso la guerra se extendió al extremo oriental, un nuevo frente que se abrió cuando el Imperio japonés declaró la guerra a las potencias centrales y una fuerza combinada entre japoneses y británicos atacó a la bien defendida colonia portuaria alemana de Tsingtao, ubicada al este de China, que tras 7 semanas de combate se rindió ante los aliados. Ahora que el Imperio Otomano está en guerra, en la frontera norte de este imperio son los rusos los que están a cargo de batallar, mientras que en el sur la cosa queda a cargo de las fuerzas imperiales británicas, que el 6 de noviembre de 1914 desembarcan en Al-Fab y se adentran en territorio enemigo, desatando la batalla de Basora o la batalla de Basra una semana después. Hasta que para el 22 de noviembre, los británicos se imponen y toman el control de la ciudad de Basra, siendo clave para proteger los pozos petrolíferos y las refinerías de esta región. También habrán enfrentamientos navales a lo largo y ancho de todo el globo, incluso cerca de las costas argentinas y chilenas. Hasta ahora, los resultados de las primeras batallas de esta guerra han sido totalmente inesperados por todo el mundo. La guerra se ha estancado donde no se pensaba que pasaría eso, y en otros frentes se verán resultados increíbles. Tras las inesperadas victorias iniciales serbias y el estancamiento austrohúngaro en el frente donde comenzó todo, el frente de los Balcanes, finalmente los ejércitos austrohúngaros consiguen entrar en Belgrado a comienzos de diciembre de 1914. Es la capital del Reino de Serbia, pero no significa que ya está todo decidido. De hecho, las tropas del quinto y del sexto ejército austrohúngaro están sumamente exhaustas por las batallas y no logran mantener la capital, siendo expulsadas por los 4 ejércitos serbios 2 semanas después, los cuales terminan triunfando en la famosa batalla de Kolubara. Todo esto deja muchas preguntas y muchas dudas sobre el modus operandi en los frentes europeos de esta guerra. Una guerra que, al contrario a lo que muchos preveían, que sería una guerra rápida, es una guerra que tiene toda la pinta de estar muy lejos de terminar. Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.